Mi nombre es José Norabuena. Hoy día voy a dictar algunos temas muy importantes, lo que son de primera respuesta y primeros auxilios. Yo tengo una maestría en gerencia en salud, soy licenciado en cuidados intensivos, soy instructor de algunos cursos como el PHTLS y el TC3, también del FIRRESPOND, de esta misma institución de la NAMT de Estados Unidos, así mismo del American Heart, como el instructor del curso de soporte básico de vida y soporte avanzado de pediatría del PAS, y proveedor del soporte avanzado de manejo y transporte de pacientes en este tema de evacuaciones aeromédicas o terrestres o fluviales en cualquier ámbito. Bien, antes de continuar, yo quisiera saber cómo me están escuchando. Si me escuchan bien, no me escuchan bien. ¿Me escucharon? Bueno, porque no veo a nadie que me diga. A ver, 3. ¿Entrecortado? Ya. Ujú. Bueno, vamos a ver si por eso, en cuanto a la evolución de los temas. José, se escucha un poco entrecortado y pixeleado, se ve un poco. Tu señal creo que está un poquito baja, la señal de internet del expositor. Vamos a tratar de solucionar un momento, por favor. Vamos a... Sí, se escucha entrecortado. Vamos a mejorar eso. Un momento, por favor. Pablito se fue, Sí, se fue el internet un ratito ahí en tu esto, ¿no? pero ahorita creo ya está ¿Qué pasó? Se mejorando. fue la señal. Sí, se fue. Se veía un Sí. poquito pixeleado y se escuchaba entrecortado. Ahorita se ¿Y ve ahora mejor. mejor? Sí, ahorita ha mejorado. Ahora Bien. está mejor. Bueno, ¿escuchamos mi presentación o no? No sé. Ya más o menos, ahora se ve mejor. Sí, se escuchó. Yo te había presentado, ya había hecho tus cargos, todo. Sí, Ya. sí. Entonces vamos Iniciar. a pasar. ¿Por qué el tema de primera respuesta o primeros auxilios y por qué la importancia de tener brigadas? ¿Por qué el tema de saber cómo yo responder ante un desastre o ante una emergencia? Por ejemplo, nosotros en esta pandemia, ¿no? Hicimos contingencias como hacer hospitales de contingencia, procesos como hacer flujos de ingresos de pacientes, y cómo poder llevar un orden para evitar que más personas se contaminen. Es lo mismo que ante un desastre. Cuando yo tengo un desastre, yo vivo, yo tengo que saber cuáles van a ser mis contingencias. O sea, cómo yo voy a hacer, voy a responder ante esa emergencia y cuáles son los criterios
que yo debo tener ante esas situaciones de emergencia. Estamos viviendo momentos muy difíciles en cuanto a la seguridad de ciudadana. Estamos viviendo momentos muy difíciles en cuanto a lo que es la pandemia que estamos todavía alertas a lo que puede venir ante un enemigo que es invisible, pero no dejamos de lado, o estamos dejando de lado, perdón, los temas de desastres, ¿no? Que pueden aparecer en cualquier momento y que pronto nosotros rogamos el año pasado que no suceda, porque si hubiera sucedido un desastre en plena pandemia, ya hubiera sido creo que hubiéramos colapsado completamente, porque antes de la pandemia aún no estamos organizados en este tema de cómo contener los desastres, ¿no? Entonces, eso viene desde muy arriba, viene desde leyes, viene desde la falta o la desidia de las autoridades de hacer las formas correctas, accidentes automovilísticos que son muy característicos, atropellos, todo. Yo tengo que tenerla bien clara, sea parte de una brigada o sea parte o no sea parte de la brigada, que es que cuando voy a entrar a socorrer a un grupo de personas, a una persona, tengo que asegurarme que esa escena sí sea segura. Entonces, si la escena es segura, definitivamente puede trabajar. Entonces, cuando lamentablemente no puedo o no debo ingresar, ¿no? Cuando hay vehículos que hay derramamiento de combustible, ¿no? Eh, que hay incendios que no han sido controlados por los bomberos, que hay inundaciones en las cuales puedo ser víctimas del mismo desastre natural, donde haya personas violentas, ¿no? Porque lo que sucede cuando sucede una emergencia, siempre hay esos famosos espectadores y oportunistas para poder llevarse o sacar provecho de ese dolor. O sea, ante ese panorama es el que yo me voy a enfrentar. Y es por eso que la institución o el Estado siempre dice, pues en tema de desastres tengo que estar preparado con mi maletín de emergencia, mi mochila de emergencia y poder eh, salir a ponerme en un lugar seguro y esperar el centro donde yo me pueda desplazar para poder así ser evacuado, socorrido por las Fuerzas Armadas o las Fuerzas del Orden. Entonces, yo tengo que tener claro. Igual es en el lugar donde yo trabajo. Si yo estoy trabajando y pasa antes, entonces tengo que saber qué es lo que voy a hacer, cómo se va a activar el sistema de brigadas, cómo van a ir a responder. Ejemplo, nosotros, aparte de todas las cosas que puedo hacer en forma particular y que las comparto con las personas que yo puedo trabajar, es definitivamente que en la Marina, por ejemplo, tenemos códigos de alarmas eh, temas de incendio, cuando hay temas de inundación,
en las empresas, yo estoy por seguro que eso no se ve, ¿no? Porque eh, Sí. Buenas noches con todos. Mil disculpas, al parecer la señal del internet del profesor está un poco inestable. Le hemos dado unas recomendaciones para que vuelva a conectarse. Por favor, unos minutos esperen en línea hasta que solucionemos este inconveniente. Muchas gracias. En breve instante vamos a continuar con la sesión. Está solucionando un problema técnico del internet del docente y vuelve a conectarse nuevamente y retoma la conferencia. La disculpa del caso, a veces problema del internet. a ver, Pablo. Creo que está mejor. A ver, se escucha mejor, se ve bien. Comparte tu pantalla, a ver. Se quedó. José, se congeló la imagen.
Pablo, ¿me escuchas ahí? Sí, ahora sí se escucha. Ya. Si sigue fallando, lo que puede hacer, me envías tu diapositivas y coordino para que Segical te lo pase y tú solamente a través de tu celular harías el audio, Ya. si es que sigue fallando. Con la disculpa del ¿Estás ahí, caso, no? vamos a retomar. Sí, sí se ve ahora sí. Se escucha mejor. Espérate un rato, porque no le he dado este... Ahí se ve pantalla completa ya. Ya. Ok, lo que le decía, lamentablemente el internet está cada vez más pesado. Era básicamente el tema de evaluar la seguridad y el tema de estar preparados para cualquier escenario, es lo que estábamos tocando hace un momento. No sé si hasta ahí me escucharon. Sí, pero se escuchaba un poco entrecortado. Ok. Yo hablaba el tema de seguridad en escena. Hablaba de que por qué la importancia de formar brigadistas y por qué la importancia de estar capacitado. ¿Por qué la importancia de saber valorar o evaluar la cinemática o el escenario donde yo me encuentro? Porque a las finales, al querer ayudar, me puedo convertir en una víctima más y es lo que yo no quiero. Es lo que yo no quiero aprender. Lo que yo quiero entender también es que nosotros debemos estar preparados en forma personal con nuestras diferentes mochilas de emergencia que a las finales muchos de nosotros no le prestamos la debida atención. Debemos saber hacia dónde vamos a correr o hacia dónde nos vamos a desplazar ante cualquier escenario que se suscite como desastre natural. Debemos saber que de repente en accidentes de masas, de muchas víctimas, debemos entender a quiénes vamos a tener que a atender. Y les decía que damos gracias a Dios que de pronto el año pasado, durante la plena pandemia, no se desarrolló un desastre porque creo que ahí hubiera sido lo peor que le hubiera pasado en nuestro país si es que sucedía cosas catastróficas, ¿no? Entonces, hay un mito o hay un dicho en muchos cursos prehospitalarios donde nos dicen que si la escena no es segura, pues usted no puede hacerla, no debe entrar, ¿no? No puede ingresar porque eso eh, pone en riesgo su seguridad y la seguridad de su entorno. ¿Por qué es importante en mi empresa formar brigadas? Porque los brigadistas tienen que estar capacitándose en forma continua, haciendo ejercicios de forma continua, haciendo simulacros en forma continua, para saber responder ante situaciones, por ejemplo, de parada cardíaca, situaciones, por ejemplo, de caídas, situaciones de caídas de gran altura, situaciones, por ejemplo, de electrocución, situaciones en las cuales, situaciones médicas, dolores torácicos, etc. Entonces, estas brigadas tienen que estar
capacitadas independientemente de cada persona de donde trabaja, debe saber cuál es mi cadena de vida a la cual yo debo proceder, ¿no? Ustedes y nosotros sabemos que el factor de cadena de vida es llamar al 116, a llamar al 106 en primera instancia cuando son sus situaciones de salud, cuando son situaciones de desastres, ¿no? Que la policía va a ir a hacer seguridad de la escena eh, y que a las finales va a permitir que los bomberos que aseguran la escena de acuerdo a la situación pueda entrar un personal de salud. Igual son los brigadistas, ¿no? Los brigadistas van, establecen su escena y evalúan a sus pacientes de acuerdo a la seguridad que ellos aseguren prácticamente. Entonces, no paso. Entonces, yo lo defino como el sistema de brigadas de atención inmediata a una red de recursos organizada para brindar cuidados de emergencia y transporte al paciente enfermo y o herido a un lugar seguro para los cuidados definitivos por el personal de salud. Entonces, esos son los puntos muy importantes, por eso se les conoce como primeros respondedores, porque son los que están en el escenario y son los primeros que van a responder. No son el personal de salud, ni ese personal de los bomberos que está en ese escenario. En el escenario caliente, cuando suceden las cosas, el primer respondedor marca la pauta y la diferencia de que de pronto saquen a una víctima o aseguren una escena o hagan un procedimiento que le pueda salvar la vida hasta que llegue un bombero de salud y continúe ese primer paso importante en la cadena de supervivencia. Eso es lo que yo tengo que entender como un primer respondedor. El primer respondedor tiene que tener conocimientos muy importantes, no conocimientos básicos, sino conocimientos muy importantes. ¿Qué hacer ante una amputación traumática? ¿Qué hacer ante una quemadura? ¿Qué hacer ante una electrocución? ¿Qué hacer ante un paciente que evalúa o valora o lo mira que de repente no está respirando bien? ¿Qué hacer cuando se obstruye la vía aérea en forma completa? ¿Qué hacer cuando hay un desastre o un derrumbe o se colapsan las estructuras de cierta parte de la empresa? ¿Qué hacer cuando de repente hay humo y hay gente que puede estar quedando atrapada? Entonces, ese es el primer respondedor. Es el que básicamente se organiza en tiempo de paz para estar preparado en tiempo de guerra, ¿no? Ese personal es el que permite y el que tiene que conservar la seguridad, no solamente la de él, sino la del personal. Entonces, una de las formas que yo tengo que saber que si yo voy a entrar a una escena, tengo que saber en qué escena me encuentro. Yo puedo trabajar con materiales peligrosos, entonces sé que cuando voy a ayudar, tengo que ponerme un kit de materiales peligrosos. Yo sé que ahora, por ejemplo, en pandemia, si tengo personas que están tosiendo, personas que están con fiebre, entonces yo diré, ahí nadie entra y si es que la persona que van a entrar con los equipos que ustedes de protección de barreras que ustedes ya conocen. Esos famosos trajecitos blancos o monitos blancos ya nos han demostrado nosotros en esta segunda pandemia que verdaderamente no sirven, ¿no? El hecho de usar los equipos de protección de seguridad personal son equipos adecuados a situaciones adecuadas. Después vamos a hablar de eso. Otra cosa importante es mantener la actitud comprensiva, mantener la serenidad y situaciones de estrés, tener un aspecto profesional, un aspecto constructivo, ser unido, ser líder, guiar, ordenar, dirigir en forma adecuada, correcta, y mantenerse siempre actualizado en conocimientos de destreza, ¿no?
que vamos a tocar el día de hoy. ¿Por qué razón? Por una de las más importantes razones, que es establecer prioridades para la asistencia en el escenario. Acá, en un escenario difícil donde hay múltiples víctimas, es muy diferente que yo tenga una sola víctima o tenga dos. Inclusive cuando tenga dos, yo voy a tener de pronto hasta temor, inclusive cuando tenga una, cuando no estoy acostumbrado a estas situaciones difíciles, ¿no? ¿Por qué razón? Porque si yo tengo un colapso de estructuras y tengo 20 heridos, yo tendré que seleccionar a las personas que son las que se pueden recuperar, ¿no? Y dejar a las personas que no tienen ni una posibilidad de sobrevivir, ¿no? Muchos de los exámenes que nosotros tomamos decimos, bueno, ¿qué haces tú con una víctima que tiene exposición de masa encefálica y que está inconsciente y que de repente tiene 18 años? Pero tiene 18 años, sí, pero tiene la exposición de la masa encefálica. Y esa persona prehospitalariamente no tiene ni una posibilidad de sobrevivir. De repente tienes una persona de 50 años que tiene una amputación traumática de miembro inferior derecho y que le has puesto un torniquete y tú has controlado, pero que está pálido, está frío, respirando rápido, y que necesita rápidamente una asistencia. Entonces, esa persona tiene que salir para que sea apoyada, para que sea controlada en un ambiente intrahospitalario, ¿no? ¿Qué pasaba en el COVID? En el COVID, y todos somos testigos de esto, decíamos o se hacían, ¿qué comorbilidades tiene el paciente? Y en estas comorbilidades muchas veces se decían en muchos hospitales, ¿qué edad tiene el paciente? ¿No? Situaciones muy diferentes, situaciones médicas hacen un contraste muy diferente a las situaciones de trauma, a las situaciones que explotan, que aparecen y causan mucho daño, muchas víctimas. Y ahorita lo que estamos viviendo ahorita en Haití, por ejemplo, ¿no? Entonces, definitivamente tiene que haber un liderazgo en nuestras instituciones de salud para saber a dónde nosotros vamos a poder ir a, a brindar la ayuda antes de llegar al hospital, porque todo hospital de nivel 3, por ejemplo, como el Hospital Naval, tiene que saber que toda esa masa de personas, toda esa masa de heridos van a llegar a un lugar donde en ese lugar se le va a hacer una estabilización y un segundo triaje a aquellos que van a entrar al hospital. Entonces, en ese sentido, en esa forma, quiero que ustedes me entiendan cuando hablo de un gran desastre natural o cuando yo hablo de un accidente, un incidente que pueda suceder en un lugar de mi trabajo y qué es lo que yo tengo que hacer. Entonces, definitivamente es muy distinto manejar 10, 20 personas con un grupo de profesionales, un grupo de compañeros que nos ayuden a manejar de repente a una, y sabiendo que el ritmo y el protocolo va a ser el mismo, ¿no? Siempre nosotros tenemos que iniciar todo esto con un llamado a las autoridades para que vengan a ayudarnos. Siempre con esto se va a iniciar que voy a valorar la escena, voy a ver que la escena es segura para yo intervenir. Siempre va a haber un tiempo que yo tengo que usar algún medio de protección para poder intervenir, ¿no? Ahora actualmente nuestro medio de protección continua y permanente son nuestras mascarillas, que es lo que nos sirve ante el COVID. Una mascarilla con N95 o un par de mascarillas simples, quirúrgicas y de pronto una mascareta o unos lentes, es suficiente. Con un buen lavado de manos es suficiente. Muy bien, porque me voy a enfrentar a lo que voy a encontrar. Voy a enfrentarme a sangre, voy a enfrentarme como digo, a personas que requieren una ayuda inmediata y segura. Y sé que en trauma lo más importante es, en el PHTLS, en la 9ª edición, ya se quedó bien establecido, y creo que en la 8ª ya, que
cuando yo atiendo a una víctima del trauma, lo que yo tengo que ver y asegurar es que tengo que controlar el sangrado. Por eso que el ABCDE de la evaluación inicial de los pacientes que tienen vida, los pacientes que están vivos, ¿no? Y están en trauma, cambió al XABCDE. Porque si yo veo un paciente que tiene un sangrado exsanguinante, o sea, aquellos que son sangrados masivos y que no se controlan fácilmente con de repente con una presión directa, ¿no? Pues que me ponen en riesgo la vida, que me ponen en shock y que me pueda morir rápidamente, ¿no? Y esos sangrados son más característicos aquellos sangrados arteriales, grandes vasos que me pueden matar en 3 minutos, como por ejemplo una arteria femoral partida o dañada que no se controla a tiempo, pues definitivamente en 3 minutos te vas, ¿no? Muy rápido porque son tuberías muy gruesas. Entonces, cuando yo entiendo esto, entiendo también que voy a ver, aparte de sangrado, voy a ver fracturas, voy a ver personas que de repente requieran una técnica adecuada de inmovilización, voy a ver personas que de repente tenga que hacer procedimientos de manejar una vía aérea en forma alternativa de pronto para poder salvar de la vida o aspirar unas secreciones sanguinolentas que puedan estar en boca para poder ayudarla, o de repente lateralizando porque en ese momento yo no voy a tener con los medios y los recursos para poder hacer esto y porque de repente no tengo la eh, acreditación o el entrenamiento adecuado, pero sí saber que en el primer escenario controlar un sangrado es súper y inmensamente importante, ¿no? Y es lo que se va a continuar cuando uno llega como una ayuda avanzada. Entonces, definitivamente, el primer respondedor que se capacita hace todo este escenario porque a las finales establece prioridades y esas prioridades va a decir a su sentido de qué es lo que, cuáles son los pacientes que para mí son recuperables y cuáles no son recuperables y son los que de repente le daré un abrigo y nada más, ¿no? Y para esto, muchas veces nuestros centros de salud no están implementando maletines o creemos que un botiquín es una caja de madera pintada con una cruz roja y que tiene que ir alcohol, algodón, ¿qué más he visto? Un termómetro, este, y bueno, no sé qué otra cosa más, yodo, por ahí, unas benditas, etcétera, ¿no? O sea, eso decimos por qué, porque yo no soy enfermero, yo no soy licenciado, yo no soy técnico de enfermería, yo no sé usar esto, yo no sé para qué sirve, pero entendemos que a las finales las personas que van a llegar allá van a poder usar esos maletines de respuesta rápida que tengan cosas muy elementales, ¿no? Cosas con dispositivos, por ejemplo, para manejar la vía aérea, van a tener cosas como, por ejemplo, tarjetas para poder identificar las prioridades, van a tener férulas maleables para poder controlar las fracturas, porque lo único que hago yo en una fractura es controlar la inmovilización para mejorar el dolor, inclusive, porque a ninguna fractura se le alinea o se le tracciona, simplemente se inmoviliza tal y como se encuentra. Si se encuentra desalineada de esa forma, si es que hay mucho dolor para la alineación, para el punto centro, pues se trasladará en esa forma, ¿no? Vendas o vendas con apósitos hemostáticos, como el Chito Gauss, el Combat Gauss, por ejemplo, que son vendas hemostáticas y que controlan esa examinación. Torniquetes también, por ejemplo, torniquetes,
guantes, las vendas, como le digo, para controlar todo tipo de sangrado, gasas, y algunos dispositivos de ventilación que ahora no se usa lamentablemente por la prevención del COVID. O sea, estos maletines no es que me sirvan solamente por un tema de trauma, son maletines que me sirven para todo, ¿no? Para todo, inclusive para la parte médica y la parte traumática. Entonces deben ser maletines que estén equipados adecuadamente, ¿no? Y que sean fáciles de transportar como mochila o como bolsos. Pero a todo este conjunto de ideas, definitivamente el éxito de esto, para yo decir, hacer equipos de alto rendimiento, tengo que estar entrenándome con dispositivos o muñecos, simuladores de escenarios, ¿no? Que me ayuden a hacer lo más real posible cuando hago un entrenamiento. Definitivamente, esto es una charla teórica, es algo que yo puedo hablar, alguien estará escuchando, algunos de repente no estarán prestando mucha atención, pero debo entender que para yo llegar a un equipo de alto rendimiento, yo tengo que tener práctica. De la voz no se aprende en este tipo de escenarios. Hacer un torniquete no se aprende de una voz de acá de mi casa hacia ustedes. Hacer un vendaje, hacer un alineamiento de una fijación, de una fractura, no se aprende de una manera verbal. Yo estoy convencido que los cursos semipresenciales son los que tienen que florecer, porque si bien es cierto, estos cursos de Zoom o cursos virtuales sí sirven, ¿no? Pero que en este escenario sí tiene que estar complementado con la parte presencial para poder hacer RCP, por ejemplo, como lo hace con este muñeco, que son muñecos especiales, o DEAs de entrenamiento, o dispositivos de ventilación, eh, o como ven acá este muñeco para poder ponerle un collarín, ponerle una tabla, fijar la tabla, cómo se hace eso. Entonces en videos, en el mejor video que yo les muestre en 3D o en 5D, en 10D, jamás va a ser lo mismo que participar en situ de las cosas que yo tengo que hacer. Y es lo que ahorita nosotros practicamos mucho y hacemos mucho con los diferentes cursos que dictamos, ¿no? Y que a las finales, no porque se dictan esos cursos, pues las otras instituciones no lo pueden hacer. Bienvenido sea, pero sí estoy convencido que para formar estos equipos de alto rendimiento tienen que haber una continuidad presencial para poder hacer lo que yo pueda ver en una diapositiva. ¿Por qué es importante nosotros, por ejemplo, entender que en estos maletines ahora, y no ahora, los maletines de ataque, los maletines de primera respuesta tienen que tener un pulsosímetro y ahora un termómetro, ¿no? Porque dentro de lo que es la pandemia, pues, dos cosas eran las que siempre valoraba, ¿no? En los triajes diferenciados. Temperatura, y es lo que te evalúan ahora antes de ingresar a un sitio, y oximetría cuando estás en un hospital, porque no te lo evalúan en la parte prehospitalaria, te evalúan cuando tú llegas a un hospital. Pero sí, inclusive, esta pandemia también nos enseñó que casi todo el mundo tiene un pulsosímetro. Es un equipo definitivamente que me ayuda a saber indirectamente cuánto de oxígeno tiene la sangre que recorre mi cuerpo, que la sangre que es bombeada por mi corazón, cuánto de oxígeno tiene. Es un equipo no invasivo, ¿no? Que básicamente, si yo lo entiendo anatómicamente, es la forma como el cerebro autónomamente respira, y que en todo ese ciclo de respiración lo que busca es que estos racimitos de uva que ustedes ven acá, ¿no? Puedan recibir el oxígeno para que
puedan definitivamente oxigenar a la célula, oxigenar a la sangre y esta haga un metabolismo eficaz, un metabolismo dinámico como es el metabolismo aeróbico, donde sus nutrientes, lo que ustedes comen, esa glucosa que se metaboliza con ese oxígeno, hagan energía. Entonces, esa proteína de hemoglobina mezclada con el oxígeno va a ser la oxihemoglobina y es la que te define a ti cuánto de oxígeno tiene la sangre. Y este es un equipo que me ayuda a medir eso. ¿En qué casos estos equipos pueden dar valores bajos? Cuando un paciente satura de 95 a 100% en este equipo, yo digo que tiene una oxigenación óptima, o sea que su sangre está bien oxigenada. Cuando el paciente satura de 90 a 95, está en un parámetro de alarma, o sea que tengo que tener, si está en 94, 93, tengo que estar chequeando a este paciente porque de repente va a requerir oxígeno. Y lo óptimo es que vayan a 95. Lo alerta es para mí que esté en 94, 93, que lo chequee, que vea si está respirando bien, si le hace falta de aire o no. Entonces esas son cosas que a mí me van a ir ayudando porque de repente un maletín con un balón de oxígeno de repente puede ayudar a de repente administrárselo, ¿no? O por videollamadas o por enlace eh, en ese momento en sí. Hay muchas formas de yo poder indicar, pero cuando la saturación está menos de 90, nosotros llamamos ya que la sangre de ese paciente es hipoxémica. Y una de las causas que puede producir hipoxemia, aunque ustedes no lo crean, es el shock. Y el shock hemorrágico es la pérdida de sangre, que la pérdida de la hemoglobina, que es el que transporta el oxígeno, te produce hipoxemia. Y es por eso que nosotros en trauma tenemos que controlar rápidamente el sangrado porque cada gota de sangre que se pierde, se pierde también oxígeno. Entonces, ¿por qué puede haber hipoxemia? Porque la vía aérea puede estar obstruida, porque la ventilación del paciente es ineficaz, ¿no? Como ustedes han visto algunos en COVID, que respiran rápidamente y superficial y se agotan y mueren y muchos han muerto en su silla de ruedas por shock o por ritmos anormales, por sangrado o de repente por la misma deficiencia del equipo, ¿no? Entonces, estas son las oportunidades más comunes de la hipoxemia. Entonces, la hipoxemia, la única forma de poder tratarla eficazmente es identificarla rápidamente para poder administrar el oxígeno como corresponde, ¿no? Entonces, el oxímetro de pulso, el pulsosímetro, definitivamente trabaja bajo una luz, son 2 nanómetros que a la final interpretan una energía y las traslucen en un valor igual que el termómetro digital ahora, ¿no? El termómetro infrarrojo, perdón, porque hay termómetros digitales, hay termómetros de mercurio, hay termómetros infrarrojos, hay termómetros ópticos, perdón, que a la final es lo único que queremos en estos pacientes es temperatura, ¿no? Lo de COVID, temperatura porque al final es la temperatura, pues, un signo vital, así como todos los signos vitales son importantes, me puedan ayudar a mí a saber qué es lo que tengo que hacer con mi paciente, ¿no? Normalmente nosotros en casa sabemos que todos han tomado Panadol, todos hemos hecho un baño después de una temperatura alta y todos hemos esperado que haya una respuesta y una forma segura salir al médico, ¿no? Como que algunas veces salir a 1 o 2 de la mañana con tanto frío, salir con esa temperatura podría haber un riesgo y de repente tenemos que a veces controlar la temperatura en casa.
Bien, entonces yo hasta este escenario puedo decir que el primer respondedor tiene que estar entrenado en forma eficiente para hacer equipos eficientes, que el primer respondedor, que las brigadas tienen que estar conformadas por buenos líderes, que tengan una sola misión, una sola visión y que sepan en qué momento tienen que actuar. Que la cadena de vida no se rompe porque cuando uno identifica, activa y actúa, es, son los eslabones de lo que yo quiero solucionar o de lo que yo quiero apoyar. Si yo, por ejemplo, veo una persona que se ha hecho un corte muy profundo y que veo que no lo está controlando él mismo con su brazo, con sus dos brazos, depende de donde sea, en la parte anatómica donde sea la herida, eh, antes de eso, yo ya debo haber llamado por ayuda, llamado a los bomberos y yo ayudar de repente aplicando torniquetes, un torniquete o dos torniquetes si es posible, pero mi misión en ese escenario de sangrado es que la persona no pierda más sangre. No voy a estar pensando en que yo voy a poner una vía, no voy a estar pensando en que yo voy a investigar de dónde viene el sangrado, no. Yo tengo que entender que si veo un sangrado masivo o profundo, tengo que irme hacia arriba de ese sangrado y hacer un torniquete si es posible o poner dos si es que en un primero no me controla, ¿no? Y inmediatamente poner gasa, vendas, tranquilizar a la víctima y esperar que los bomberos, personal que personal de salud llegue para poder estabilizarlo y llevarlo a un centro donde eh, lo van a recuperar. Inclusive los bomberos, lo que lleguen en ese escenario, no le van a poner la vía, simplemente lo van a chapar a la camilla y se lo van a llevar y en el transporte le pondrán la vía si es que la encuentran, ¿no? Porque muchas veces los pacientes con shock, los vasos se depletan y no vas a encontrar vía, ¿no? Y ahí donde íbamos nosotros para ellos que son de salud, que le pongan pues eh, una vía intraósea, inclusive, ¿no? Yo veo un paciente que hace OVACE o que hace oclusión de vía aérea, que hace signos iniciales de asfixia, ustedes ya saben muy bien que la indicación inmediata a eso, ¿cuál es? Definitivamente es hacer Heimlich, ¿no? El Heimlich se hace en personas que están despiertas, ¿no? Nunca se hace en una persona que está acostada. Si el Heimlich no resulta y no es eficaz, entonces yo actúo yo voy a actuar como si la paciente hubiera estado entrar en paro, porque entra en paro respiratorio y se convierte rápidamente en cardiorrespiratorio, ¿no es cierto? Eh, yo veo fracturas que causan mucho dolor con exposición de hueso y todo lo demás. A mí me corresponde solamente tener toda la protección de seguridad, tener equipos de EPP, perdón, saber que la zona está segura. Entonces solamente me corresponde, si no tuviera esas férulas manuales o que fueron usadas con otro paciente, improvisar con cartones, con madera, con listones, eh, teniendo la idea que el fin supremo de una fractura es simplemente inmovilizarla correctamente para evitar más daño. ¿Ok? Y si tengo un paciente que hacen electrocución y de repente sufren grandes quemaduras, lo primero es seguridad en mi escena, bajando las corrientes, sacando a mi víctima a una escena segura y evaluarlo, porque ahí sí puedo pensar que la persona puede estar inclusive hasta en parada cardíaca. Muchas veces las electrocuciones de gran alto voltaje matan a las víctimas rápidamente, pero como muchas veces causan grandes quemaduras y como muchas en otras pueden salvarse, ¿no? O no producen absolutamente nada más que heridas de entrada y salida como rayos. Y ante todo ese escenario son las que yo les menciono donde yo
trabajo sobre personas que están vivas. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy en mi casa y de pronto una víctima o alguien de mi familia o alguien de mis amistades pierde la conciencia y hace una parada cardíaca? Otro escenario. Mi primer escenario, lo que acabo de hablar, ha sido creo que el difícil, pero que estoy tratando de personas que me responden y están conscientes de lo que pasan. Y si no estuvieran conscientes, también tendría que trabajar sobre ellos, sobre mi evaluación inicial, que es el ABC. Entonces, pero ¿qué pasa cuando tengo personas que hacen paradas cardíacas? Miren este video y vean ustedes que esto puede pasar en cualquier momento, en sus hogares o en unas reuniones, ¿no? Que ahora que vienen las reuniones, un día cualquiera, ¿no? O un día familiar, un domingo, ¿no? Pasado mañana. Reunión, es malo, familia. José no tiene audio, ¿no? Eso te iba a decir. A ver, A espera. la hora que compartes, ponle compartir con audio. Sí, eso es lo que estaba mirando. Acá está. ¿Ahora sí? De repente él sintió un dolor muy Sí, ok, fuerte. se ve bien, se escucha. Ya, ok. Estaba desorientado. Se cayó al piso. Quedó inconsciente. No se movía. Su mirada estaba perdida, sus labios morados. Yo gritaba. No sabía qué hacer. Ni siquiera sabía el número de la ambulancia. Estaba desesperada. Fueron solo un par de minutos. Los minutos más largos de mi vida. Mi marido murió. Y yo no supe qué hacer. Las emergencias ocurren en cualquier momento y lugar. Estar preparados puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Tú puedes ayudar. Si ve que una persona se desploma repentinamente, arrodíllese a un costado de ella y evalúe el nivel de conciencia, moviéndolo y hablándole. Si esta persona pierde el conocimiento, no reacciona al estimularla, no tose, no se mueve, no respira o la piel se torna azul, tú puedes realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar, muy simples y fáciles de aprender, que permitan mantenerla con vida en espera de ayuda especialista. Usted u otra persona llame rápidamente por teléfono a la ambulancia del SAMU al 131 u otro sistema de servicio de emergencia privado. Una vez que esté arrodillado al lado de la persona, ubique el talón de su mano en el centro del tórax, a la altura de las axilas, y la otra sobre esta, idealmente con los dedos entrelazados. Sus brazos deben quedar rectos, perpendiculares al suelo, y sus hombros alineados con la línea media de la persona, sin flectar los codos. Inicie compresiones, logrando que el tórax se hunda y regrese a su posición inicial, permitiendo así bombear la sangre principalmente al cerebro, corazón y pulmón. Comprima entre 100 y 120 compresiones torácicas por minuto al ritmo de la canción Stayin' Alive, sin detenerse. Si tiene entrenamiento al completar 30 compresiones, dé 2 respiraciones boca a boca, cubriendo herméticamente la boca de la víctima y tapando la nariz. De lo contrario, solo aplique compresiones. Si dispone de un DEA, enciéndalo y siga las instrucciones lo antes posible. Continúe hasta que la persona se recupere o llegue ayuda más preparada. No se debe tocar al paciente.
Analizando. Manténgase alejado del paciente. Pulse ahora el botón naranja parpadeante. Descarga aplicada. Si la persona se recupera, recuéstela de lado mientras llega la ambulancia. Recuerde, primero evalúe nivel de conciencia. Solicite ayuda a la ambulancia. Inicie compresiones torácicas. Si dispone de un DEA, utilícelo lo antes posible. No espere para aprender. ¿Me escuchas, Pablo? Pablo, ¿me escuchas? ¿Estás? ¿Alguien me escucha? ¿Sí me están escuchando o no? A ver, vamos a ver. Sí, sí se escucha normal. Ya, ok. Ok. ¿Qué hubiera pasado si ese señor, por ejemplo, ese señor lo que ha tenido ha sido una parada súbita, ¿no? Cuando yo hablo de parada súbita, hablo de muerte súbita, porque en ese momento el paciente muere. O sea, los pacientes que hacen parada no son pacientes que están vivos, son pacientes que mueren en ese momento y que lo único que el único tiempo que le queda en ellos para salir de ese momento de muerte son aproximadamente 4 minutos en su mejor escenario, porque el cerebro ya después de los 4 minutos se lesiona y todo comienza a ser una cascada hacia abajo. Bien, este señor sí tuvo una parada súbita, su esposa sabía lo que tenía que hacer, hizo lo que es correcto hacer. Definitivamente yo en mi casa no voy a tener un DEA, pero si no lo tuviera, pues inicio mi reanimación. ¿Ok? Ahora, lo que sí tengo que saber es que actualmente, en temas de pandemia ya no se hace reanimación boca a boca, ¿no? Es más, eh, eh, antes de pandemia, tampoco se hace la ventilación boca a boca porque tendría que tener dispositivos adecuados de barrera, ¿no? Entonces, acá hay una pregunta que siempre se puede suscitarse cuando estamos en este escenario difícil, ¿no? ¿Cuánto nosotros nos entrenamos en reanimación? La reanimación básica es para toda la población. O sea, yo como ciudadano, en otros países inclusive la reanimación se practica a personas que son jóvenes, a niños inclusive, ¿no? Se les imparte el concepto de hacer reanimación cardiopulmonar. Estoy colgado, pero... Ok. Acá en esta cadena de vida de la reanimación cardiopulmonar básica, o en su contexto,
Hay 5 eslabones, pero ya en el 2021 la American Heart asumió otro eslabón, que es el eslabón de la recuperación. ¿Cómo empieza la reanimación intrahospitalaria? Con una vigilancia y una prevención cuando estoy vigilando a mi paciente, y cuando reconozco rápidamente y activo una cadena de vida. Por ejemplo, en el hospital donde trabajo es clave 1, en otros hospitales puede ser clave 2 o clave 6 o clave roja o clave azul, etcétera. Inmediatamente yo continúo mi reanimación cardiopulmonar, empiezo a hacer compresiones torácicas, ¿no? Y solamente me voy a quedar en esto, ¿no? Por más que yo sea personal de salud, yo me voy a quedar en la reanimación, en las compresiones torácicas. No voy a hacer ventilaciones hasta que de repente tenga una bolsa mascarilla válvula que me pueda dar como un dispositivo de barrera y pueda sellar bien y pueda evitar que me contagie. A esperar que me traigan un monitor de fibrilador o un DEA, que normalmente en los hospitales no existen, aunque ustedes no lo crean, pero sí tengo que esperar que venga el coche paro con el monitor de fibrilador con las ayudas avanzadas. Y si es que el paciente fuera exitoso su reanimación, pasará a una unidad de cuidados intensivos o cuidados avanzados, y si es que saliera de alta este paciente, pues vendría ya un último eslabón que no está escrito acá, que es el eslabón del seguimiento, ¿no? En cambio, en el ambiente prehospitalario, ¿no? Yo reconozco, activo mi cadena de vida, hago mi reanimación, solamente es compresiones, o sea, voy a empezar a comprimir, esperaré que llegue un DEA. Por ejemplo, en el aeropuerto hay DEAs, ¿no? En los centros de alta concentración de personas, por ejemplo, Saga, Metro, ON, los casinos, donde siempre se ha visto grandes cantidades de personas. Entonces, ahí definitivamente solo ahí deberían existir DEA, ¿no? Acá me dicen, ya no se hacen insuflaciones con la boca, pero sí existe máscara de reanimación que le permita ventilar. Pues, sí, eso es lo que pasa en ese chat que me manda el participante, es que el hecho de tener una máscara facial y yo me acerque a la víctima, estoy en estas épocas de pandemia con riesgo de poder realmente contagiarme. En otros momentos, antes de pandemia, sí, pero en tiempos de pandemia, no, o sea, no está indicado usar las máscaras unidireccionales, ¿no? Entonces, ¿qué sí puede estar indicado usar? El ambú, porque estás lejos, estás muy más separado, y un ambú, bolsa máscara válvula que contenga un filtro, ¿no? Un filtro bacteriológico inclusive, y que se haga un sellado correcto. Bien, entonces, esto es un algoritmo simplificado de la reanimación. Entonces, ¿qué pasó con ese paciente? El paciente no responde, no respira o respira mal, ¿no? Yo puedo activar mi cadena de vías, si sé que está inconsciente y nada más, con eso puedo activar mi cadena de vida y puedo evaluar. Yo como personal de salud sí debería evaluar el pulso y la respiración a la vez. Cuando yo no soy personal de salud, no es necesario evaluar el pulso, porque el pulso que se evalúa es el pulso carotídeo, y el pulso carotídeo, para palpar el pulso carotídeo, hasta el mismo personal de salud se le hace difícil, aunque ustedes no me lo crean. Entonces, yo chequeo un paciente que está inconsciente, que yo le estimulo, como ustedes han visto en el video, y no me responde, entonces yo inmediatamente salgo de mi casa o si estoy solo, o simplemente le digo a alguien, ¿sabes qué? En este caso, para mi país, llámame al 106 y llámame al 116. Dile que tenemos una víctima adulta en parada. Entonces, y yo inicio mi reanimación. ¿Cómo inicio mi reanimación? Con mis compresiones torácicas, ¿no? ¿Y cuántas le voy a dar? 30. Y sé que debo darle 2 ventilaciones, pero voy a seguir con mis compresiones torácicas. Voy a continuar por lo menos 5 siglos.
y después de los 5 ciclos voy a ver si esta persona respira, si esta persona me hace algún signo de vida. Y si no, voy a continuar. Y si hay una persona que me ayude, me voy a alternar con esa persona. Luego así, ¿sabes qué? Tú así de cumplimiento, mientras que yo veré si ven ayuda, pero no lo voy a ventilar porque no tengo un dispositivo. Si tuviera esa máscara POC que menciona nuestra compañera, tampoco lo haría. Simplemente tengo que... Y lo que yo adicionaría a esta persona que yo estoy reanimando, le colocaría sus 2 mascarillas quirúrgicas o su mascarilla quirúrgica para evitar algún contagio por ese tema del COVID. ¿No? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué estoy haciendo en este momento? Estoy masificando o minimizando los riesgos que yo me pueda contagiar, ¿no? Si es que los tuviera, porque yo no puedo decidir si lo tiene o no lo tiene. Tengo que hacer prevención absoluta. Entonces, si llega el monitor desfibrilador, llegará y se colocará, y eso no suprime nada, porque a la final si se activa, como vamos a ver ahora y lo voy a explicar, pues seguiremos con reanimación. Entonces, ese es el éxito, ¿no? Entonces, cuando yo soy lego, o sea, cuando yo no soy de salud, simplemente como le acabo de mencionar, el paciente no responde, llamo a mi cadena porque yo lo he estimulado, señor, conteste, y el señor responda. Entonces, yo puedo chequear entre 5 a 10 segundos igual que un personal de salud. No me puedo demorar más, o sea, entre 5 y 10 segundos, no es que yo haga, le extienda la cabeza hacia atrás, le busque un cuerpo extraño, ¿no? Nada, simplemente de 5 a 10 segundos miro ese tórax si se mueve o no se mueve, ¿no? Y si es que no se mueve, empiezo mi reanimación, ¿no? Pero siempre tiene que activar su cadena de vida. Esto es lo que pasa en un hospital. Cuando hay reanimaciones en las partes de trauma shock, en las áreas de emergencia, aunque ustedes no lo crean, son situaciones muy caóticas, muy difíciles, donde el personal, aparte de tener los pacientes que están críticos ahí en esa área, pues tienen que actuar en situaciones como las de parada cardíaca, ¿no? Pero el punto importante es que, que no se pierda el orden, el liderazgo, el protocolo que ya está establecido. Se inicia el RCP, sí, con el tema con el tema de las compresiones torácicas, apertura de vía aérea y buena respiración, si es que tuviera un dispositivo como les acabo de mencionar. A ver. Ya. Darle la intención, le da a colocar mascarilla al paciente que le estamos ayudando. Allá. Estamos hablando de mascarillas quirúrgicas cuando a esa pregunta de que nos hace hasta, ¿no? Ramírez, ¿no? Dice, pero si al realizar las compresiones también uno se acerca al paciente. No. O sea, acá es que tu distancia sea no sea la más cercana al paciente, ¿no? Hacia su boca. O sea, me parece una cuestión de criterio. Sí, tu criterio es que si tú le colocas a un paciente mascarillas, cuando tú las comprimes al paciente, haces que exhale. O sea, si yo te comprimo a ti, tú vas como toser. Entonces, no es que lo ayudes a él, sino ayudes al equipo de trabajo. ¿Ya? Eso tiene que estar clarísimo. Y después, en este caso, el eslabón de RCP es de alta calidad, recordando buena posición, compresiones correctas. Sí, correcto. Eso sí es bien, bien entendido. ¿Ok? Entonces, eso tiene que estar clarísimo. ¿Ya? Entonces, definitivamente, no es que yo me estoy acercando a la víctima porque mis codos tienen que estar estirados, tengo que estar perpendicular, yo estoy como dispositivo de seguridad, ¿no? Yo no lo hago boca a boca,
No le voy a dar un dispositivo que me acerque, no sé, 10 centímetros de la boca del paciente, es imposible, ¿no? Entonces, estas guías ya continúan, han cambiado en unos puntos, pero las compresiones ya vienen de hace mucho tiempo, muchos años. Es comprimir 30 compresiones, permitir que el corazón se llene también. Y esta es la profundidad, ¿no? De entre 5 a 6 centímetros en el adulto, ¿no? Igual es en el pediátrico, pero en el lactante de 4 a 5 centímetros, ¿no? Entonces, este tipo de profundidad va a permitir que la sangre llegue al cerebro, ¿no? Si le doy una ventilación al paciente, debo decir con un ambú, cada ventilación que se haga con el ambú, con la bolsa máscara válvula, con un filtro bacteriológico, es de 1 segundo. Entonces ahí establezco la relación 32, 30 compresiones, 2 ventilaciones. Un siglo, 30 compresiones, 2 ventilaciones posibles. Y así, hasta ya mis 5 siglos, ¿no? Evaluaré. ¿Hay pulso? Si no soy personal de salud, entonces evaluaré. ¿Respira o no respira? No respira en 5 o 10 segundos, entonces yo, el que estoy comprimiendo, voy a pasar a ventilar. Yo que estoy ventilando, voy a pasar a comprimir. Y así van a estar hasta quien llegue, hasta que llegue la ayuda avanzada, ¿no? Hasta que llegue la ambulancia con todos los equipos necesarios para continuar tu reanimación. Y tú formarás parte de ese equipo de reanimación, no es que ya tómalo y es tu problema, ¿no? Nosotros nos sumamos acá a la reanimación y el equipo que viene tiene que adoptar y adaptar a las personas que están reanimando para que continúen en la ayuda, ¿no? Porque la idea no es que este paciente que está reanimando lo suban a una camilla y lo lleven al hospital, no. La idea es que el paciente se reanime y una vez que esté reanimado sea transportado. Porque si hacemos eso, las interrupciones son muchas y el gasto cardíaco baja, la presión de perfusión cerebral baja, y el paciente corre riesgo de que no salga la reanimación. Por eso que cuando se reanima in situ hasta que salga el paciente. Y esto es algo importante que yo les decía, ¿no? Que hay que permitir que el paciente, que cuando yo hago compresiones, permitir que el corazón regrese a su posición normal, o sea, el tórax regrese a su posición normal, ¿no? Para que se haga un llenado, ¿no? Entonces, esto sí es importantísimo. Definitivamente la única forma yo de poder hacer este tipo de ensayo, entrenamiento, es practicando, ¿no? Practicando, capacitando, practicándome, porque de esto nadie está libre. Esta señorita así la tenía clara, claro que sí, tiene cierta simulación, pero es una educación a la población mundial donde tenemos que ser cada día mejores, ¿no? Entonces, un escenario, si para mí a la persona que yo voy a atender es mi familiar, mi esposa, no sé, hasta mi hermano, mis hijos o mis hijos, entonces sí, definitivamente yo lo doy boca a boca, a mí no me importa nada, ¿no? Porque mi familia, pero otras personas que yo no conozco, de repente a mi jefe, no, está loco. O a mi gran amigo tampoco, menos, ¿no? O sea, imposible. Entonces, eso tiene que quedar claro, ¿no? Sé que siempre estamos con el tema de la seguridad de escena. Si la víctima no responde, pida voz muy alta a las personas que se encuentren cerca, como vamos a decir, te traigan un dedo, ¿no? Llegar, si no respira, entonces inicio, pero si hay respiración con normalidad y tengo un dispositivo bolsa máscara válvula con filtro antibacteriológico, le daré ventilaciones. Una cada 6 o cada 5 segundos, en este caso. Muy bien. Ahora me voy a centrar cuando ustedes han hecho ese trabajo de reconocimiento, han activado la cadena de vida, han llamado a los bomberos y ustedes han actuado, han intervenido, ¿no? Están interviniendo ¿con qué? Con unas compresiones torácicas. Están haciendo compresiones torácicas, de repente están solos y lo van a hacer hasta que se cansen, y si es que no llega nunca el bombero, su conciencia queda muy buena, queda muy limpia porque hicieron lo que es correcto. Depende, son 2 o 3 personas, van a hacer la reanimación hasta que lleguen los bomberos.
y los bomberos llegarán con el DEA. De repente yo puedo estar en un centro comercial y me traigo un DEA y de repente en ese centro estoy por seguro que hasta el de seguridad, hasta el que te lo trae, no lo sabe usar. Pero son dispositivos que están diseñados para que la población mundial lo use, o sea, que sea de acceso a cualquier persona que lo pueda ensayar. Y constan de 2 o de 3 puntos importantes, que es el encendido, el análisis y la descarga. Nada más. Son dispositivos que hablan y vamos a ver a continuación cómo es el manejo de estos. Entonces son dispositivos que traen parches, ¿ah? Y estos parches tienen que estar en el pecho desnudo de la víctima. No son parches que pueden estar encima de la ropa. Son parches que inclusive con vellos deberían ser arrancados, deberían ser sacados, porque al final la idea es que el parche detecte de piel a piel y esto lo lleva a la máquina lo analice. Entonces, son parches que de repente ustedes se pueden equivocar, pueden colocar esta flechita hacia acá y esta flechita hacia allá, no importa. Igual, el corazón está en el medio y el equipo analiza, ¿no? Entonces, sí, definitivamente lo correcto es poner donde debe ser. Acá usted ve una flecha y te dice que este parche va a ir para externar debajo de la clavija en el lado derecha. Y acá te dice con esta flechita que este parche va a ir debajo de la mamila hacia el lado izquierdo. Muy bien. Y una vez que tengo los parches listos, lo coloco en el DEA. Muchas veces los DEAs ya vienen con todo esto instalado solamente para poner los parches. Pero lo que yo no debo dejar de hacer cuando estoy colocando este equipo es reanimar. Yo no debo dejar de que la persona siga reanimando. La persona tiene que seguir reanimando, tiene que seguir comprimiendo. De repente él llegó con el DEA, él reanima y él pone el DEA, ¿no? O sea, ¿qué hemos dicho de las interrupciones? Que las interrupciones bajan el gasto, bajan la presión de perfusión cerebral, entonces eso no es bueno para el paciente. Nos deja que el cerebro recibir esa sangre que contiene ese oxígeno. ¿Okay? Algo que es importante y quiero que ustedes entiendan y lo tengan bien claro. Si el DEA en un momento se activa, ¿cómo se activa? Activar no es prender. Si el DEA en un momento dice se requiere una descarga, cargando el aparato, se va a descargar, te está diciendo que este paciente tiene una parada en la cual necesita una descarga eléctrica. ¿Ok? Si yo no tuviera el DEA, yo hago mi reanimación 30×2 hasta que me canse, hasta que llegue la ayuda avanzada, o lleguen los bomberos, o hasta que el paciente de repente pueda recuperarse. ¿Ok? Esos son los criterios muy universales. Yo tengo que hacer hasta que llegue la ayuda avanzada. Si estoy 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, no llega, y ustedes de repente dicen, hasta aquí o más, porque de repente ya no le dan más con el cuerpo, ya saben que el paciente no se va a poder recuperar. ¿Está claro? Muy bien. Si esta máquina se activa, porque es una máquina que es que te habla y que te dirige, entonces yo antes de descargar tengo que decir acá, como dice este personaje, despejar, ¿no? Alejarse, retirarse o fuera en último caso, ¿no? ¿Para qué? Para que no le la descarga. Pero ¿qué pasaría si acá esta persona que está con un poco de aumento de peso, de repente no obedece o se distrae de que él también se distrae en su desesperación por descargar rápido? Y le toca a él. O sea, quiere decir que lo tocó y la carga también lo sacude a él. No es que lo vaya a matar, lo vaya a llevar al paro, sino que simplemente el paciente no va a recibir la carga necesaria, ¿no? Le va a quitar, él se va a ir un porcentaje de carga y él no va a recibir la carga que necesita. Es por eso que es importante que aparte del mal momento que le va a hacer pasar,
que no lo toquen para que la carga de 200 joules inicialmente, que es como se carga en este tipo, y que no está escrito, pero que sí el equipo como manual lo dice, y que es la carga universal con la que se inicia, va a tener que recibir este paciente. Muy bien, entonces descargo cuando digo todo despejado, ¿no? Y nuevamente inicio mi reanimación. Entonces vamos acá. Tenemos... lactantes, ¿cuántos? No se escucha. No se, ya. En lactantes, si yo estoy solo, ya, si yo estoy solo, es 30 por 2 por 5. Estoy repitiendo. Lactantes o pediátricos, si yo estoy solo, es 30 por 2 por 5. Pero si yo estoy con un compañero o compañera, la relación es 15 por 2 por 10. ¿Ya? 15 por 2 por 10. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que la causa más común de la parada cardíaca en lactante es la parte respiratoria, ¿no? Entonces, eso no se olvida. Pero, como ya le dije, si no tengo un dispositivo de barrera, no simplemente sigue con las compresiones. Muy bien. Y hemos dicho que si después de descarga eléctrica, siempre tienen que empezar a reanimar. O sea, esa es una norma, una ley, un protocolo, un proceso que no es que descarga y veo, no, descarga e inmediatamente reanima. Entonces, miren acá los chicos cómo lo hacen, ¿no? Seguridad de la escena. Hey, are you okay? Evalúo a mi Are you paciente, okay? Activate the emergency activo response la and cadena get de an vida. AED. En este caso, si soy profesional de salud, verifico ese pulso carotídeo que muchas veces es difícil de evaluar, ¿no? ¿No? Tengo que agarrar el cartílago tiroides, jalarme al cervicernocleidomastoideo, tocar ahí, mirar, sentir si hay pulso en 5 o 10 segundos en una situación difícil, ¿no? Muchas veces se le escapa, ¿no? Y lo más importante aquí en el ego, de repente, que no es luz, simplemente mira el tórax si se eleva, mira el diafragma si se mueve, mira la pared abdominal si algo se mueve. Entonces, si veo que esto está plano, aplanado entre 5 y 10 segundos, este paciente no está respirando. Usted ya activó su cadena de vida y por lo tanto There's no va a breathing, empezar. no pulse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4. Ok, entonces, esto es lo que se hace en cuando yo evalúo y no tengo el DEA. Ahora, miren este video y vean ustedes los errores que cometen estos personales de Brasil, pero que tienen su mejor intención de hacer bien las cosas. Entonces, la diferencia en hacer bien las cosas y hacer las cosas correctas, esa brecha se llama capacitación y entrenamiento. No hay otra respuesta. Já vai, menina. Eu vou levar, eu não tenho, a bicicleta tá entrando toda hora. Tô registrando que tá fazendo o vídeo. Tu viu aquilo lá? Oi? Tu viu aquilo lá? Você chegou na hora aqui? Chegou mais, já tava caído. Tá. Não foi nada, não foi aqui. Não, caiu não. Tá seco?
نفسيته أبيض. Tratamento publicado. Ataque publicativo. Clicou no botão de tratamento. Tratamento realizado. E aí, do Sandro? Ah, filho. Ya, ok. ¿Vieron? ¿Vieron esa, no sé qué comentarios tengan? A ver, no sé, alguien que me diga que estuvo bien o que estuvo mal. Para mí lo que estuvo bien es la actitud, al menos de querer reanimar al paciente, ¿no? Pero las técnicas de las compresiones, por ejemplo, eran demasiado rápidas, ¿no? Yo tengo que comprimir de 100 a 120 por minuto, ese es mi margen. Entonces, en mi margen de ese ritmo, yo solamente doy 30, nada más. Pero yo sentí que el salvavidas estaba muy rápido, ¿no? Muy rápido. Segundo, nosotros hemos hablado de la oximetría del pulso, ¿no? Que es un aparato muy importante ahora y que debe estar dentro de su maletín de primeros auxilios o maletín de ataque. Y que sirve para medir la cantidad de oxígeno en la sangre. En parada cardíaca jamás se mide la saturación, jamás, nunca jamás, así. ¿Ok? Solamente en parada cardíaca no me sirve saturación porque primero que no va a capturar, segundo que es un distractor y tercero lo que te dije en un momento, no sirve. ¿Ok? Entonces yo veía que lo colocaba en la oximetría del pulso, ¿no? Muy bien, ahí Galindo, ¿no? Sí, efectivamente, las interrupciones. Y hemos hablado de esto de las interrupciones. Nosotros recién en la compresión 8 estoy ganando esa presión en ese circuito cerrado, ese llenado excelente para que pueda llegar la sangre tanto a mi corazón mismo, a mis coronarias y a mi cerebro, que es lo más importante. Recién al 8, entre 7 y 8 llego a juntar una presión y la hago constante hasta el 30 cuando nuevamente bajo para los ventilados y si no, bueno, continúo. ¿Ok? Después, definitivamente, pues, cuando se coloca el DEA no se deja de hacer reanimación y cuando se dispara, en este caso ustedes han escuchado un equipo que le ha ordenado al operador este tratamiento indicado, check el botón rojo, ¿no? Demoró y cada demora es un mal predictor para la reanimación. Pero en fin, lo hizo, ¿no?
Y después de hacerlo, pues, suspendieron la reanimación, proponieron una tabla y sometieron a la ambulancia y definitivamente ese paciente ya debe estar en el cielo porque no creo con esa reanimación haya salido, ¿no? Entonces, son los puntos que yo tengo que saber. Si el paciente no sale la reanimación o la parada cardíaca extrahospitalaria, la sobrevida es muy corta. No crean que es grande, ¿no? Pero si se hace lo correcto, puede llegar hasta el 30%, y eso es bastante, aunque ustedes no lo crean. Pero si no, pues la sobrevida es muy pequeña. Si no tengo todo lo que debo tener, y dentro de todo lo que debo tener es el conocimiento. Ahora sí quiero que vean un video de cómo se hace una reanimación. En este caso, estamos en el hospital, pero igual no deja de ser interesante cómo se desarrolla este equipo. Okay, George, time for some blood work. George? Le está preguntando, ¿no? George, can you hear me? Contéstame o respóndeme. Okay, I need some help in here. Activa su cadena de vida inmediatamente, ¿no? What's going on? We need a crash Enfermero, cart. chequea el pulso. De pronto, vio si es que el pecho se eleva. 1, 2, Le subió y empieza a reanimar. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. I need a CPR board and a stool. Let me know when you're ready. Okay. Moving the bed. 25, 26, 27, 28, 29, 30. En épocas de COVID faltaría Stools un behind you. nada más. 4, 5, 6, Vean que 7, no 8, interrumpe. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, El 28, ritmo es 29, diferente. 30. We're gonna roll on 3. Okay. 1, 2, 3. Colocando la tabla. ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Apply 9, pads 10, to victim's 11, bare chest. 12, 13, Plug in 14, pads. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, Estamos colocando 25, los partes 6, vea. 7, 28, 29, 30. Dejar de hacer reanimación. Importantísimo. 1, 2, 3, 4, Analyzing 5, rhythm. 6, Do not 7. touch Hang victim. on. Clear the patient. Está analizando. Shock Y advised. no toques Charging. al paciente. Let's resume compressions while charging. 3, 4, 5, 6, Press the 7, shock button 8, now. 9, Clear 10, on 3. 11, 1, 12, 2, 13, 3. Shocking. Shock delivered. 2, Resume 3, chest 4, compression. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Okay. Here's the feedback device. 1, 2, 3, Good rate. 4, 5, 6, 7, 8. Good depth 9, and recoil. 10, 11, 12, 13. They take over compressions. Can you tell us what happened? Came in the room, found the patient unresponsive, pulse. called for help, started CPR. 2, We had one 3, shock advice 4, about a minute 5, ago. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bueno, cosas muy diferentes acá, ¿no? Definitivamente, claro, son simulaciones, pero que nos hacen pensar de que, muy bien, acá Sinelli, lo que sí es clarísimo, acá también, para Luis también vamos a resolver estas dos preguntas que me interesa que conversaciones rápidas y por momentos hubo interrupción en la ya, bueno, eso sí la respondí. ¿Dónde estamos acá? Acá. Estabilidad corporal del rescatista, las dos rodillas tienen que estar puestas al piso. Luis Robles García. Mira, ¿qué te digo? La AJA ahorita no te dice, ¿sabes qué? Tu rodillas abajo. Y bueno, pues esa es la técnica. No. O sea, la AJA ya hace más de 5 años cambió ese concepto. Los dedos entrelazados tampoco. La AJA ve resultados. ¿Qué resultado ve la AJA? Que la profundidad sea la correcta, el ritmo sea el correcto, ¿no? Entonces, si el rescatista tiene un pie arriba
y un pie abajo, no es relevante para que digamos si es efectiva o no es efectiva su reanimación. Sí, te podría decir que en hecho de que no tener las 2 rodillas abajo me causa inestabilidad, pero eso es cuestión de recastista. De repente así está bien, se siente bien y que lo haga de esa forma. O sea, eso como para aclararlo, ¿no? Entonces, no es que, es como el PHTLS. El PHTLS también, nosotros hace 10 años, yo tengo el PHTLS 15 años, y cuando empecé el PHTLS en el año 2005 como instructor, pues exigíamos que uno tiene que rodillas abajo, ¿no? Y eso en los últimos 5 años, en las últimas ediciones del PH, cambió también, ¿no? No es que tengas que las rodillas abajo, es que te pongas en la forma que tú más cómodas te sientas, ¿no? Pero que te fijes bien la cabeza, etcétera, ¿no? Bien, acá me dice que pues, ya, con Nelly Marcía. Nelly, mira, sí tiene que quedar clarísimo que cuando nosotros estamos reanimando, no medimos ninguna función vital, o sea, ni siquiera el oxímetro, como te dije hace un momento, nada de funciones vitales. Lo único que me interesa cuando nosotros reanimamos es que el pulso retorne, que el pulso regrese, nada más. No hay otro camino, ¿ok? Que retorne el pulso y que venga la respiración. Ese es mi objetivo. Entonces, no medimos ahí el tema de ¿cómo se llama? De funciones vitales. Muy bien, definitivamente acá mejor coordinación, tuvieron un aparato inclusive de ayuda para ver si estaban bien las compresiones, llegó la ayuda avanzada, este equipo tenía un monitor desfibrilador, un DEA, que indicó descarga eléctrica y que lo que quiero que acotar ya para concluir esto es que los DEAs hablan y ordenan, ¿ya? Y los DEAs cada 2 minutos analizan. O sea, ¿qué quiere decir? Que estos DEAs que ustedes han visto ahí en estos 2 escenarios, a los 2 minutos le va a decir a ustedes, no toque al paciente, analizando ritmo. Así le va a responder el DEA, o así le va a contestar, o así le va a dar un mensaje. No toque al paciente. Se evalúa el ritmo cardíaco, ¿no? Entonces, se toma un tiempo. Y si el DEA dice, se recomienda dar una descarga, son los ritmos que necesitan descarga. Nosotros, los pacientes, cuando hacen parada cardíaca, hacen 2 caminos. El camino que necesita descarga eléctrica y el camino que no necesita descarga eléctrica. ¿Cuáles son los que no necesitan descarga eléctrica? Es la sistolia, que es una línea isoeléctrica de un monitor, si es que está monitorizado, o una actividad eléctrica sin pulso donde vemos un ritmo, pero que no vemos latido cardíaco, no sentimos el pulso. Y las que sí necesitan descarga eléctrica, que las que son más comunes, las que son más cardíacas, ¿no? Como es la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin el pulso. Ellas sí necesitan descarga eléctrica. Entonces, más del 87% va a ser este tipo de parada cardíaca. Y es por eso que el DEA aparece y se establece en el soporte básico de vía. No se establece en el soporte avanzado, se establece en el soporte básico de vía. ¿Ok? Entonces, cuando el DEA se activa, dice, para mí, así en sinónimo es, estamos en FB y tengo que descargar. Y una vez que descargo, yo tengo que empezar nuevamente mi reanimación, ¿no? Como lo ha hecho el muchacho, ¿no? ¿Por qué? Porque es un corazón todavía atontado y que quieren 2 minutos más para que recupere esa fuerza de contracción. ¿Claro? No sé si tienen alguna pregunta. ¿Pablo? ¿Pablito? Pablito no está. Hay una pregunta.
allá, RCP en gestantes. La RCP en gestantes, hay una consideración muy importante. ¿Cuál es la consideración muy importante? La consideración muy importante es que si su gestación es de 6 meses para adelante, una persona debería lateralizar la parte donde está el feto hacia el lado izquierdo. Y si no es posible, tendría que tener una tabla donde yo pueda ladear un poco hacia el lado izquierdo. Pero si no es posible eso, yo jalo el vientre hacia mi lado izquierdo, hacia el lado izquierdo de la víctima, para descomprimir la vena cava y poder hacer que el llenado sea más eficaz. ¿Ok? Entonces, esa es la gran consideración que hay en cuanto a las mujeres embarazadas. Nada más. Ahora, ¿qué más se hace? Lo mismo que hemos hablado. No se hace otra cosa que sea diferente a un adulto. No sé si hay otra pregunta por ahí. José, ¿alguna recomendación de principales errores que cometen al momento de auxiliar a una víctima en el trabajo? ¿Qué errores comunes se pueden prevenir, ¿no? ¿Le podrías recomendar qué errores se cometen a veces al momento de querer auxiliar de buena fe, pero que al final no ayudan a la víctima? Sí. Mira, los principales o lo más frecuente de los errores muchas veces es tratar de ayudar a la víctima y de repente no establecer o no tener claro el tema del sistema de la activación de la cadena de vida, que es muy importante, ¿no? Porque cuando yo ayudo a una víctima, el tiempo cuenta. El tiempo es el que juega, siempre juega en contra de las víctimas, ¿no? Entonces, es donde el operador o la persona que ayuda tiene que activar rápidamente su cadena de vida y tiene que siempre asegurarse escena. Ahora, muchas veces es muy difícil contar con los dispositivos de bioseguridad a la mano, ¿no? Pero más es por desconocimiento, más es por saber cuál es mi proceso ante una emergencia médica en mi trabajo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer cuando sucede una emergencia, ¿no? Nos chocamos entre nosotros mismos porque no sabemos ni siquiera si en horas que la enfermera de la empresa no está, o el personal de salud no está, ¿qué es lo que tengo que hacer? O si está la enfermera, ¿cómo es lo que yo, cuál es la cadena que la enfermera tiene que activar? Entonces, son unas cosas que siempre tenemos que saber, ¿no? Saber dónde están las cosas, que es lo que más frecuente, porque cuando pasan situaciones como estas, lo más importante acá es que todos dan órdenes, pero nadie las cumple, ¿no? Y todo se tropieza. Entonces, no hay un liderazgo, no sabemos dónde están las cosas, el paciente de repente está desangrándose, el paciente de repente se está asfixiando, el paciente de repente hace una quemadura, el paciente se ha hecho una introducción. Entonces, llamen a la enfermera cuando nosotros tenemos que ser propicios a dar soporte también o ser parte del equipo de reanimación o parte del equipo de primera respuesta, ¿no? Acá, por ejemplo, Luis Robles García me dice, el DEA se puede emplear en lactantes psiquiátricos. Hay DEAs que tienen atenuadores, o sea, hay DEAs que te controlan la carga, ¿no? O sea, pero son parches con atenuadores. Si no tuvieras DEAs con parches con atenuadores, para que son especialmente para pediátricos y lactantes, entonces tú usas el DEA adulto. Ahora, el parche de adulto es muy grande, pues es más grande, en el lactante le va a quedar todo el pecho, entonces pones una adelante y pones una atrás, indistintamente. Primero, no, ya no pierdes tiempo, simplemente pones un parche adelante y un parche atrás y suficiente y sigues la reanimación. Si se puede utilizar, sí se puede utilizar del adulto al pediátrico, al lactante, sí.
Del lactante al pediátrico al adulto, no, porque el adulto necesita una mayor descarga, ¿no? O sea, de repente en un día y tiene parches lactantes. Ah, no, este sirve, porque el adulto sirve para ello. No, es inverso. Ahí no, porque la carga es mayor. Entonces, estos atenuadores no van a brindar lo que el paciente necesita. No sé si hay otra pregunta más, Pablito. En el caso siempre preguntan lo que es amputaciones, heridas, los torniquetes. Y siempre hay muchas dudas sobre el tiempo que debe estar el torniquete, ¿no? Porque hay... Ah, ya. Esa es muy buena pregunta. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Qué es lo más importante en el tema de la desanguinación, o sea, el sangrado que no se controla? Es que mi objetivo tiene que ser controlar ese sangrado. Ese es mi objetivo. Entonces, el torniquete puede permanecer 2 horas sin ningún problema. O sea, si ustedes en la parte urbana no recibieron 2 horas una ambulancia, una ayuda, pues ya pues hay que denunciar ahí al ministro de Salud, pues, ¿no? Entonces, cerrar todo, ¿no? Entonces, eso definitivamente es bastante tiempo, ¿no? Pero igual, yo tengo hasta 2 horas. Ha habido diferentes teorías de 4 horas, 6 horas. Yo tengo el miembro puede aguantar sin llenar, sin dejar secuela, pero sí ya del círculo de la Cruz Roja Internacional que nos capacitaron, dijeron que sí, pues que definitivamente a partir de las 2 horas ya hay mucho riesgo que la persona pierda el miembro afectado. Acuérdense que los torniquetes siempre van a servir para miembros, pero no para pliegues, o sea, no para articulaciones, no para uniones. Para ahí se usan gasas hemostáticas, ¿no? Pero aún así, acá hay una gran diferencia. Cuando yo uso una gasa común y corriente, yo por lo menos tengo que hacer una compresión de 10 minutos, por lo menos para yo hacer cascada de coagulación efectiva, que se inician a los 5 minutos. Pero si no, si tuviera unas gasas hemostáticas, que son gasas que tienen agentes que van a hacer coagulaciones rápidas, entonces ahí con 3 minutos es suficiente. Esa es la gran diferencia que hace entre un equipo y el otro, ¿no? Un tipo de material con el otro. Eso es, ¿no? Entonces, yo no me tengo que asustar en cuanto a los sangrados. Los sangrados sí llaman la atención, de repente confunden, pero los sangrados, por ejemplo, que son de cuero cabelludo, son abundantes, son escandalosos, y a veces cuando uno los explora son ni una pasita, ni un arroz tienen a veces, ¿no? Claro que no son grandes, pero hemos tenido sangrados que han manchado toda la camisa, el pantalón, y eran ni 2 centímetros del corte, ¿no? Lo que sí me interesa en sangrado simplemente es controlarlo inmediatamente. Sea el lugar donde sea y sea el tiempo que haya sucedido, mi objetivo es controlarlo con una presión efectiva, ¿no? Primero la presión efectiva y de ahí viene el vendaje. No es el vendaje y después la presión. Eso tiene que quedar bien claro. Yo, mi sangrado, primero hago presión directa efectiva y de ahí hago mi vendaje compresivo. Vendaje compresivo, que quiere decir un buen vendaje que inclusive le pueda fastidiar mucho a la víctima, pero que entiendan que eso es lo que tienen que hacer para poder controlar bien el sangrado, ¿no? ¿Sí? Hay una pregunta ahí, ¿se puede realizar RCP a un paciente con marcapaso? Claro, claro. Los pacientes con marcapaso tienen marcapasos intracavitarios, ¿no? Entonces, mi parche DEA, si yo lo coloco a 1 pulgada alejada del marcapaso, porque son bultos que se miran o que se sienten por encima de la piel, ¿no? O sea, 2 dedos es suficiente, ¿no? Y pongo mi parche. Pero no tengo DEA, pues mi protocolo es el mismo. O sea,
reanimo tal como hemos hablado, 30 por 2. Si no hay bolsa, máscara, válvula con filtro antibacteriológico, que lo tengo así grabado hacia a la memoria, compresiones torácicas hasta que llegue la ayuda avanzada. Eso quedó claro. Y una Entonces, pregunta de Raúl B. ¿Se puede cambiar un Raúl, torniquete por empaquetamiento de herida con vendaje compresivo? ya, mire, en sangrado, en heridas, en sanguinantes, sangrado y control de sangrado, ahí sí tiene que haber mucho criterio, porque es de acuerdo a la situación y al momento que yo me encuentre. Si yo al principio veo un paciente, por ejemplo, múltiples heridos, ya, así lo voy a poner difícil, a un paciente que tiene amputación traumática de miembro inferior derecho y le he puesto un torniquete. No me está controlando el primer torniquete, le pongo uno encima, por arriba del primero, otro torniquete, y con esos dos controlé sangrado. De repente no es una amputación traumática, de repente es una exposición de partes blandas, con gran tipo sangrado, pero he podido controlar con los dos torniquetes el sangrado. Pasarán 5, pasarán 10 minutos, pasarán 20 minutos de pronto, que estamos ayudando a muchas víctimas sin pasar tanto tiempo. Yo empiezo a hacer mi empaquetamiento de mi herida y haciendo un vendaje compresivo, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer es, de repente, si suelto mi primer torniquete, el que está abajo, y veo que no moja o no mancha o no se empapa mi vendaje compresivo, tranquilo. Pasaron 10 minutos y empecé a hacer eso. Pasaron 5 minutos más, 3 minutos más, yo comienzo a soltar el primer torniquete, o sea, el segundo, perdón, que puse, y que lo puse por encima del primero, y lo suelto. No es que lo saque, o sea, lo suelto, le quito la presión, ¿no? En estos casos hay muchos torniquetes ya ahora de mejor tecnología, porque a veces hacer una soga no es un torniquete, ni un pañuelo tampoco, pero a veces uno con una correa así a veces puede improvisar, ¿no? Entonces, si yo suelto y veo que no empapa y no mejora, entonces quiere decir que mi sangrado está controlado y de repente en ese interín han pasado 30 minutos y no llegué yo a las 2 horas. Y en 30 minutos el bombero que venía, el equipo de emergencia que venía, se llevaban a otro paciente y no se llevaban al mío porque decían, bueno, todo está controlado. En fin, casos del momento, ¿no? Pero esas, o sea, sí, pero puedo combinar definitivamente mis torniquetes con mis gasas hemostáticas o con mis gasas comunes o mis gasas normales con muy buen empaquetamiento. Pero si yo suelto y veo que se moja y todo, ya, caballero, sé que lo voy a amarrar, voy a agarrar el torniquete, lo voy a ajustar y ya no lo voy a poder soltar, ya no voy a poder probarlo, porque me pasó mi tiempo de cascada y quiere decir que este vaso está muy profundo y no me está controlando. Y la única forma es que esté el torniquete puesto hasta que pueda llegar a un hospital, ¿no? Y los cirujanos vasculares lo vean.